Amigos y amigas, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Pequeño y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Podcast Conciencia número 7. Estamos ya arrancando el episodio número 7 de esta serie de podcasts en las cuales estamos hablando con personas que están haciendo ciencia y personas que están trabajando en pro de la naturaleza en México y en el mundo. En esta ocasión tenemos con nosotros a Rodrigo León, con el cual estuvimos hablando sobre un proyecto que trae por parte de Natura y Ecosistemas Mexicanos, junto con CONAFOR, con CONABIO y con la CONAM, además de colaborar internacionalmente con Wildlife Conservation Society de Guatemala y Friends for Conservation and Development de Belice. Se trata del proyecto de conservación y reintroducción de la guacamaya roja, pero ¿quién mejor que él para que nos explique a fondo todas las labores de conservación que están haciendo con este proyecto? Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida en los micrófonos de Podcast Conciencia a Rodrigo León de Natura y Ecosistemas Mexicanos AC. Bienvenido. Hola Miguel, muy buenos días y saludos a todos los que nos escuchan el día de hoy. Rodrigo, mencionábamos que tú eras pieza clave en el proyecto de conservación y reintroducción de la guacamaya roja, pero a ver, cuéntanos un poco de la guacamaya roja. A ver, platícanos sobre el ciclo de vida, la función que tiene en el ecosistema. Preséntanos a la guacamaya roja. Sí, gracias por decir de que somos clave. Yo creo que todo el equipo ha hecho un gran esfuerzo por ello. Uh-huh. Y pues les voy a contar un poco sobre la biología de la guacamaya roja, ¿no? La guacamaya roja es un cicácido, es la familia donde engloban a pericos, guacamayas, cacatúas. Sí. Y bueno, es uno de los más grandes que existen. La guacamaya roja su nombre científico es Aramacau cyanoptera. Es un perico, una guacamaya de gran tamaño. Llega a medir hasta 1 metro más o menos de largo y puede superar el kilo, ¿no? Uh-huh. Es como la especie emblemática de las selvas tropicales, ¿no? Siempre siento que cuando uno piensa en la selva, pues imagina monos y estos pericos grandes, guacamayas, sí, en ellas. Uh-huh. Entonces, pues son aves bien interesantes, ¿no? Que como te decía, habitan en los bosques tropicales, preferentemente en las zonas inundables, que son donde ellos encuentran la mayor parte de su comida y los sitios para anidar, ¿no? Uh-huh. Ellos anidan una vez al año nada más, y llegan a tener de 1 hasta 3 pichones. Órale. Estos, generalmente, en la mayoría de los casos, solo uno de esos pichones sobrevive, ¿no? Y hay parejas muy experimentadas que sí llegan a tener o lograr que vuelen sus 3 pichones. Son monógamos, ¿verdad? Pues son preferentemente monógamas, pero eso no quita que de repente puedan cambiar de pareja, ¿no? Sobre todo esto se da cuando o una de la pareja muere o es muy vieja, ¿no? También esto es bien importante, que son aves bien longevas. No se sabe exactamente cuánto viven en libertad, uh-huh, pero sí hay individuos que han llegado a vivir hasta 80 años, ¿no? Wow. Entonces son individuos bien longevos, que tienen un periodo reproductivo bien amplio. O sea, yo pienso que probablemente hasta los 30 años pueden reproducirse, desde los 3, 4 años hasta los 30. Wow, órale. Sí, entonces son aves bien importantes para el ecosistema y bien interesantes de estudiar, ¿no? Y que lamentablemente pues actualmente se encuentran en estado crítico en peligro de extinción. ¿Y cuáles de las principales funciones que tienen este tipo de especies en el ecosistema, Rodrigo? Sí, antes como que siento que las metíamos los biólogos, los científicos, uh-huh, en esta parte de pues son depredadoras de dispersoras de semillas, ¿no? Por ser aves, todas dispersan semillas. Uh-huh. Y creemos que, en últimos estudios se ha visto que sí depredan semillas, o sea, las destruyen. Estos pericos, a la hora de alimentarse, cuando los picos son muy fuertes, uh-huh, y la semilla la hacen polvo, ¿no? La hacen trizas. Entonces destruyen semillas, destruyen ramas, destruyen hojas, porque todo el tiempo tienen, o más bien están como pues, mordiendo todo y usando su pico. Entonces uh-huh, su principal función es dispersoras de semillas, de algunas semillas que son como muy duras, uh-huh,
En el caso de la selva hay como unos pequeños cocos que no pueden abrirse más que rompiendo esa semilla, y los únicos que podrían hacerlo serían pericos, guacamayas y algunos pecarís, ¿no? Que tienen la fuerza como para romper la semilla. Órale. Depredadores de semillas y bueno, también sí, pues fundamentalmente sería eso, dispersores y depredadores de semillas. Oye, Rodrigo, ¿y cuál es la distribución de la guacamaya roja? Eso también es bien interesante porque, bueno, yo todo digo que es interesante. Pero, sí, la guacamaya roja se distribuía, o bueno, dicen que a mí no me consta, se distribuía desde el sur de Tamaulipas hasta Sudamérica, ¿no? Brasil, por allá. Eso es la especie. Pero posteriormente, como en el que habrá sido por ahí de los 90, no, probablemente antes, separan a la especie en dos subespecies. Entonces queda la subespecie Aramacaucianoptera, que se distribuía desde el sur de Tamaulipas hasta más o menos el sur de Nicaragua, norte de Costa Rica, y la otra subespecie, que sería la sudamericana, que sería Aramacao, y esa pues llega hasta Brasil, Perú, todo el sudamericano. Órale, muy bien, muy bien. Bueno, algo que ha pasado es que la subespecie Aramacaucianoptera ha quedado como bien restringida a sitios bien específicos en Mesoamérica, sobre todo, ¿no? Entonces, prácticamente está extirpada, o sea que ya no hay, ¿sí? En muchos países mesoamericanos como El Salvador, en Honduras la población está muy baja también, y quedan pequeños manchones básicamente en donde todavía hay ecosistemas tropicales, ¿no? Y uno de los más importantes es que se comparte entre México, Guatemala y Belice, en lo que nosotros llamamos como la selva maya, que está conformada por la selva lacandona, el Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala y otras áreas naturales protegidas ahí, y una parte muy importante en Belice, ¿no? Entonces este corredor grande de selva tropical que hay en Mesoamérica es el más grande en esta zona, y es donde todavía queda una de las poblaciones más grandes de esta ave, ¿no? En Mesoamérica, y de la subespecie prácticamente es como uno de los últimos refugios grandes que tiene la especie. Muy bien. Mencionabas hace un poco sobre que es una especie que está en peligro. ¿Cuáles son las principales amenazas a las cuales se enfrenta la guacamaya roja en nuestro país? En México y en toda su distribución, porque creo que a todos nos toca, ¿no? No voy a hacer como solo hincapié en la parte de México, pero hay una parte cultural muy fuerte, bueno, que eso podemos pasar más adelante, pero bueno, el principal fue la destrucción del hábitat, ¿no? Su hábitat se ha reducido, pues, probablemente en más de un 70%, entonces, pues te digo, ¿no? Prácticamente está restringida a pequeños manchones de selva que quedan a lo largo de toda su distribución. Entonces la deforestación la ha pegado durísimo, ganadería, agricultura, todo ese cambio de uso del suelo, ¿sí?, ha provocado que las poblaciones cada vez estén más, pues sí, comprimidas en manchones de selva, ¿no? Y en México el único lugar en donde nos queda una población silvestre, o sea, original, es en el sur de nuestro país, en Chiapas, en la selva lacandona, y una pequeña población muy relictual, o sea, muy, muy vieja y muy pequeña, en el estado de Oaxaca, ¿no? En esta parte que colindan Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Ahí había una porción muy grande del bosque tropical, y ahí todavía queda una pequeñísima población de guacamaya roja. Esta ave es una ave de una belleza muy extraordinaria debido a su plumaje y su colorido, y me imagino que en el mercado negro también es muy demandada, y que este es otro de los factores importantes que hacen que al día de hoy se encuentre en peligro de extinción. Sí, y eso era lo que te comentaba hace ratito de la parte cultural. Creo que los latinos teníamos como muy arraigada esa cosa de, no, pues te llevas hasta el perico, ¿no? Y tienes un perico, y el perico, entonces estamos como muy culturalmente acostumbrados, ¿verdad? A ver un perico en este concepto de las familias.
Y con la guacamaya pues pasó algo muy parecido. Al principio hubo una sobreexplotación sin límites de toda la biodiversidad, pero particularmente hablando de la guacamaya roja, muy fuerte en los años 70 y 80. Sí. Hubo, yo he escuchado testimonios de gente, yo trabajo en la selva lacandona, de gente en la selva que veía salir jaulas y jaulas llenas de guacamayas, ¿no? Wow. Entonces, eso redujo muchísimo la población y actualmente es si no es que una de las principales causas de su pérdida, ¿no? Hay mucho robo de pichones para su venta en el mercado ilegal y siempre ha sido como símbolo, siento un poco como de estatus, ¿no? Yeah. Social. Es como, mira, pues tengo una guacamaya, no cualquiera tiene, podrás tener un perico o lo que sea, pero tener una guacamaya también siento que es como una parte como de estatus social, ¿no? Entonces eso ha generado un mercado muy voraz de la especie, igual en toda su distribución, ¿no? Porque este problema no te voy a decir, nada más desde México, no, se vive muy fuerte en Guatemala, muy fuerte en Belice, hasta los compañeros de Nicaragua también tienen el problema muy fuerte del tráfico ilegal, ¿no? Nosotros hemos hecho ahí, no muy detallado, pero sí testimonios y entrevistas con gente local, y calculamos que más o menos se pierden entre 60 y 70, entre 60 y 80 pichones de guacamaya anualmente por el tráfico ilegal, ¿no? Qué triste. Es un número altísimo, ¿no? Entonces, es altísimo porque nosotros, igual, con los estudios que hemos hecho, calculamos que quedan, pues, no más de 700 guacamayas en nuestro país, ¿no? De estas de origen. Es un número muy bajo, ¿no? Es un número bajísimo, y luego si te digo que anualmente se pierden entre 60 y 80, ¿qué estamos haciendo, no? Yeah. Entonces sí, hay un tráfico muy voraz, la temporada de nidación es durísima y no hay manera de frenar en su totalidad el tráfico. Qué triste. Hasta el momento no ha habido algo muy contundente para detenerlo. Rodrigo, vamos a regresar un poquito al tema de la distribución. Hace unos momentos mencionabas que una de las poblaciones más importantes se encuentra en la selva lacandona. ¿Por qué es de las más importantes que se tienen registradas? Bueno, primero porque es la más grande, la más, ¿cómo le decimos? La más norteña, la más grande, ¿no? Entonces esta población, más bien, vámonos a la selva lacandona. La selva lacandona todavía tiene una superficie bastante grande de bosque conservado, de bosque primario. Entonces estamos hablando que en el sureste de México, en Chiapas, en la selva lacandona nos deben de estar quedando como probablemente unas 600,000 hectáreas de bosque tropical, ¿no? Este es hábitat ideal para la guacamaya y ha encontrado ahí, te digo, su último refugio. Entonces todavía esta población de ahí es saludable, aunque sí se ve amenazada por el tráfico, pues lleva a cabo su ciclo biológico completo, ¿no? Entonces se reproduce, consigue parejas, está dispersando semillas, todavía cumple su papel como tal. Y además estamos detectando, junto con unas otras colaboraciones que estamos haciendo con Guatemala y Belice, que están migrando, ¿no? Entonces esta población de la selva lacandona no es la población mexicana, sino que es algo que compartimos con nuestros vecinos, ¿no? De Guatemala y Belice. Entonces las guacamayas se mueven entre los tres países. Y las estrategias de conservación creo que ahora tienen que ir muy enfocadas a eso, ¿no? Ya no nada más en muy locales, sino pensar a un nivel más grande, a nivel paisaje, y poder colaborar para conservar estas poblaciones que se comparten, ¿no? Un poco lo veo, ¿sabes? Como la mariposa monarca, ¿no? Okay. Del norte, que migra desde Canadá, pasa por Estados Unidos y llega hasta México. Bueno, la guacamaya roja probablemente no lo haga tan maratónicamente como se ve con la mariposa monarca, pero hace algo muy parecido. O sea, ella necesita del bosque tropical en Guatemala y necesita del bosque tropical en Belice, porque México está siendo como el sitio donde se están congregando para comer. Entonces todas estas guacamayas de Guatemala y Belice vienen a México, comen,
y cuando se acaba la comida y empieza la temporada de anidación, se van a estos otros países a tener a sus pichones, ¿no? Oye, entonces, ¿cuánto es lo que puede volar una guacamaya? Pues fíjate, estaría interesante, ay sí, ya me entiendo lo interesante todo, pero la gente de Guatemala, de Wild Conservation Society, puso unos transmisores en las guacamayas estas que te digo que anidan allá, y bueno, las seguimos hasta México y vimos que pueden llegar a volar hasta 120 kilómetros, ¿no? Wow. En pocos días, o sea, te estoy hablando de 1 o 2 días, entonces son distancias muy, muy grandes que están haciendo estos individuos, ¿no? Entre estas áreas todavía bien conservadas. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Rodrigo. ¿Cómo nace y por qué se toma la decisión por parte de Natura y Ecosistemas Mexicanos de iniciar un proyecto de conservación y reintroducción de la guacamaya roja? Bueno, el proyecto en sí lo inicia un poco Javier de la Maza. Javier de la Maza es el director de Natura y Ecosistemas Mexicanos. Él llega a la zona de Lacandona más o menos en los años 70 por un interés muy particular en las mariposas y posteriormente en las guacamayas, ¿no? Entonces, él cuenta en aquellos años que él veía cómo salían las avionetas repletas de jaulas llenas de guacamayas, ¿no? Entonces, ante esto empieza a armar un equipo también que se encargue como hacer del estudio biológico y demás. Posteriormente vienen más investigadores a estudiar la biología. Y Natura y Ecosistemas Mexicanos se consolida en el 2005, pero desde antes, te digo, ya se hacía todo este trabajo como de investigación y se formaliza un poquito más el proyecto de conservación y recuperación de la guacamaya roja en la selva de Lacandona. Todo porque también empezamos a ver que el tráfico seguía, ¿no? Aunque hay una veda, una ley que prohíbe la venta y tenencia de pericos en nuestro país, pues ahí es zona de nadie, o sea, es una zona en donde pasa de todo y el tráfico de especies no es la excepción. Entonces, ante esta voraz necesidad y presión que teníamos, pues empezamos a desarrollar otras estrategias más como enérgicas para mantener a la población que todavía nos queda ahí en la selva lacandona. Mencionabas hace poco a Guatemala como uno de los participantes dentro del proyecto. ¿Qué otros países, aparte de México y Guatemala, o qué otras entidades colaboran en este proyecto? En los últimos años hemos como buscado más alianzas, ¿no? Porque como te decía, no es una cosa solo en nuestro país. Entonces, el año 2016 creamos, junto con Guatemala y Belice, la Alianza para la Conservación de la Guacamaya Roja en la selva maya, ¿no? Entonces, ahí lo que buscamos es como generar estrategias conjuntas, ya no solo a nivel local, para tener un impacto mucho más grande y que los esfuerzos que hacemos nosotros en México no sean en vano, igual lo que hacen en Guatemala y Belice no sea en vano, sino que haya como un eco y se estén como se estén complementando las acciones y así sea como un proyecto un poquito más sólido, ¿no? También fíjate que hemos tenido como mucha buena relación con un proyecto en Perú que es el Tambopata Macó Project. Este proyecto tiene como 20 años estudiando biología de guacamayas y eso nos ha ayudado mucho a mejorar técnicas de conservación, de investigación, y que nos ha llevado a perfeccionar todo lo que hacemos, ¿no? Todas las estrategias que tenemos ahí en la Lacandona. Y bueno, siempre, por supuesto, con el apoyo de la reserva, de los directores de la Reserva de la Biosfera Montes Azules de CONAMP, trabajamos muy de cerca con CONABIO, con el programa NAPSI, ¿no? Y bueno, por supuesto con Semarnat, ¿no? En todo este proceso de rescate de nidos, rehabilitación de guacamayas, un trabajo muy cercano con Semarnat y pues sin duda con los pobladores locales, ¿no? Porque es fundamental clave. Tener de aliados, ¿no? Y comprometidos a la gente local. Claro, eso es básico e importantísimo. ¿Cuál es la función tuya dentro de este proyecto, Rodrigo? Yo coordino, pues ahora sí que soy el coordinador del proyecto y
pues lo que hago es coordinar estas acciones que hacemos, ¿no? Que básicamente son monitoreo de la población. Uh-huh. Hacemos mensualmente un monitoreo en el río Lacantún. El río Lacantún es uno de los afluentes del río Usumacinta y es el que divide al sureste de nuestro país a la reserva de la Biosfera Montes Azules con el Marqués de Comillas, que no es reserva, ¿no? Entonces, en este río, de las acciones que realizamos es el monitoreo de la población, monitoreo de nidos, monitoreamos a los pichones, uh-huh. Rehabilitamos y rescatamos pichones en riesgo y decomisados, y bueno, tenemos un programa muy fuerte de educación ambiental, ¿no? Porque como te decía hace rato, todo tiene que ser como bien sólido desde la base, ¿no? Y que en este caso sería el sitio en donde estamos trabajando y la gente que vive en él. Hablemos ahora un poquito sobre el trabajo en campo, Rodrigo. Desde que tú llegas a la selva lacandona y localizas un nido, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que haces? Pues las guacamayas las guacamayas ocupan los mismos nidos toda su vida casi, ¿no? Ellos ya conocen como todos los nidos que hay, uh-huh. Y nosotros vamos como monitoreando cada vez, entonces, y encontrando cada vez más. Entonces lo que hacemos es, voy a mis nidos que ya tengo localizados, y en cuanto empieza la temporada de reproducción, que puede ser que empiece en diciembre, ¿no? Pero desde noviembre ya están las parejas como limpiando nidos. Entonces, desde entonces llegamos y empezamos a checar los nidos, subimos. Estos nidos están en árboles muy altos, generalmente escogen árboles como la ceiba, ¿no? Uh-huh. Entonces, los nidos pueden estar desde los 7 hasta los 35 metros de altura, ¿no? Wow. Entonces, pues llegamos con todo el equipo, ponemos una cuerda y subimos a revisar en los nidos, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver, pues nido ocupado, el nido ya tiene 2 huevos, el nido tiene lo que sea, ¿no? Y empezamos a hacer como todo el seguimiento del nido, ¿no? Y de la pareja anidante. Rodrigo, ¿y cuáles son los resultados más destacables que se llevan hasta el día de hoy? Algo que creo que hemos logrado es que tenemos un estudio o un monitoreo a largo plazo de la población, ¿no? Entonces, te digo, sabemos más o menos cuántas guacamayas habitan en esa zona que nosotros monitoreamos, ¿no? Que estábamos hablando de estas más o menos 700. Otra cosa que hacemos es que hemos logrado identificar más de 70 nidos, ¿no? Uh-huh. Que probablemente no suene mucho, pero es un gran trabajo. O sea, sí. Encontrar un nido de guacamaya no es nada sencillo, menos cuando tienes 300,000 hectáreas o mucho territorio que recorrer en una zona muy complicada. Otra de las cosas que hemos logrado es asegurar como que la viabilidad de más de 180 pichones. Entonces, esto mediante la protección de nidos, el manejo de pichones, hemos logrado que 180 pichones desde el 2005 a la fecha uh-huh. No se hayan perdido en el tráfico ilegal y actualmente estén como integrados en esta población, ¿no? Qué bien, felicidades. Gracias. Y el trabajo con las comunidades, ¿no? Sí creo que hemos logrado sensibilizar una gran cantidad de generaciones uh-huh. y se ve en la gente. Hay un cambio de actitud muy, muy importante en el que ellos saben, la gente local, que las guacamayas son importantes volando y no en el recurso inmediato que sería venderlas, ¿no? Entonces, hemos logrado que los pobladores locales sean los defensores de sus recursos y los primeros promotores de la conservación de esta especie de su hábitat, ¿no? Eso creo que ha sido también bien importante, el trabajo con la gente ahí y que haya cambiado su visión. Claro. Aunque ya sabes, siempre hay el frijol negro, ¿no? Y lamentablemente, pues esos son los que siguen con las acciones de tráfico. Ya, pero de ahí es la importancia de lo que mencionabas, ¿no? Un poquito la educación ambiental, la educación forestal, para que conozcan lo que tienen, que sepan y valoren lo que tienen. Y precisamente el pasado 21 de marzo fue el Día de los Bosques y el lema es esto, ¿no? O sea, la educación forestal, la educación ambiental. Entonces, ya estamos viendo que es una pieza clave para que cualquier proyecto de conservación sea viable y que ahora sí que los mismos habitantes, los mismos pobladores o nosotros mismos como sociedad tomemos y hagamos estos proyectos nuestros y ayudemos
colaboremos y participemos para que realmente se obtengan buenos resultados, ¿cierto? Totalmente de acuerdo contigo, Miguel, y muchas veces la gente me dice, ¿cómo puedo ayudar si yo no estoy ahí, no puedo hacer nada? Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, nosotros desde donde estemos podemos hacer un montón de cosas, empezando por no promover la venta y compra de estas especies, ¿no? Eso es fundamental, no llegar y decir, ay, oiga, no tiene un periquito que me venda, o no tiene, eso ya desencadena una serie de procesos degradatorios bien fuertes, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos hacer, y también como informarnos y difundir este tipo de proyectos o otros que hay muy importantes de conservación. Eso también creo que es importante, ¿no? Como informar y tener una comunidad bien informada. Claro. Pues ahí está Rodrigo León, del proyecto de conservación y reintroducción de la guacamaya roja. Rodrigo, ¿algo que deseas agregar? No, pues gracias a todos por escucharnos, a ti por invitarme al podcast, y nada, para adelante seguirla, y que ojalá que todos nos podamos involucrar en procesos de conservación y recuperación, no solo de la guacamaya, sino de todos nuestros ecosistemas, porque vivimos una situación actual muy compleja, y creo que en nosotros sí está el poder del cambio, y podemos todavía ser parte clave para los ecosistemas, ¿no?, naturales. Así es. Rodrigo, tus redes sociales, la página de Natura, algo donde podamos encontrar más información de este proyecto. La página de Natura, naturamexicana.org.mx, en todas las redes sociales es @naturamexicana, y las mías en todos, Facebook, Instagram, Twitter, @roderleón. Y ahí pueden seguirnos. Estamos constantemente subiendo como noticias de lo que nos pasa en el campo, ¿no? Tenemos un montón de programas, no solo el de Guacamaya Roja. Entonces, si quieren conocer más, también está nuestro libro en línea. En nuestra página pueden consultarlo. Y bueno, invitarlos a que también se echen un clavado y visiten la Selva Lacandona. Hay proyectos bien interesantes ecoturísticos. Entonces, sin duda, es una gran oportunidad para conocer, ¿no? Ahí está, Rodrigo León, de Natura y Ecosistemas Mexicanos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego, bye. Ahí quedó Rodrigo León por parte de Natura y Ecosistemas Mexicanos AC. Le damos las gracias por haber colaborado en este podcast Conciencia, ya el número 7, y les damos las gracias a ustedes también por estar escuchando este podcast. Les recordamos que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Apple Music, y también estamos en YouTube. Así que cuando quieran ustedes, tranquilamente en su casa, en su coche, pueden sintonizar Podcast Conciencia en cualquiera de estas plataformas y escuchar cada uno de los capítulos que hemos estado subiendo para todos ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Me pueden encontrar como Miguel Ángel Pequeño en Instagram y en Facebook, y nos pueden encontrar en Instagram como @infoconciencia y en Facebook como #podcastconciencia. No me queda más que agradecerles el que nos hayas escuchado el día de hoy en este podcast, y te invitamos a que te suscribas para que sigas en sintonía de esto que es Podcast Conciencia.